Hola, buenas. Vamos a continuar con la clase de transistores y eh, acabamos de ver las curvas características del transistor y vamos a enfocarnos en las curvas más importantes. De las tres familias de curvas, las curvas de entrada, las de transferencia y las de salida, las más importantes son las curvas características de salida. Sobre ellas se puede observar el efecto de amplificación que presenta el transistor. Entonces vamos a ver las curvas características de salida. Ahí se identifican las dos formas de operar en el transistor, o sea, como interruptor y como amplificador. Ahí las vamos a identificar, ¿sí? Vamos a identificar su forma de operación, sus características eléctricas que cumple en cada situación y el proceso de amplificación sobre las curvas características. No debemos de olvidar, debemos tener presente las ecuaciones básicas que en videos anteriores hemos sacado. Así que siempre debemos tener presente las ecuaciones que les voy a plantear ahorita en el pizarrón. Lo voy a hacer con letras mayúsculas, como si hablara solo de corrientes directas. Pero en realidad lo hago porque se ve mejor, ¿no? Por el tamaño de la letra. Cuando hablo de corrientes alternas tengo que usar letra minúscula y son más chiquitas, pero por eso más que nada voy a usar letra mayúscula. Para que se vean bien por el tamaño, pero son ecuaciones que son válidas para corriente alterna y directa. Entonces la primera ecuación sería corriente de emisores, corriente de colector más corriente de base. Esta es observando al transistor como un nodo. La segunda ecuación, esta ecuación, la segunda, es la que se obtuvo directamente de la descripción del transistor en su función interna, ¿sí? La corriente colector en función de la de emisor y la corriente de fuga de la unión base-colector polarizada inversa. Con estas dos ecuaciones sacamos la tercera. Esta ecuación se puede decir que es de las más importantes porque en ella se refleja el efecto de amplificación de un transistor, ¿sí? El efecto de amplificación es esta beta que está aquí. Esta corriente IC0, que es la misma corriente de fuga de la base colector, pero multiplicada beta más 1 veces, o sea, amplificada beta más 1 veces. Esta corriente es muy pequeña y se puede considerar despreciable. Con mayor razón la corriente de fuga sola se puede considerar despreciable. Pero esta, aunque es mucho más grande, esta corriente de fuga de colector a emisor, con la base abierta, de manera que no entre corriente de base, por eso tiene el 0 o la O. Esta corriente, aunque es mucho mayor a esta, se sigue considerando despreciable comparada con esta. Por esa razón, normalmente usamos solo la ecuación con el primer término después de la igualdad.
casi siempre para nuestros análisis usamos esta. Estos términos aparecieron en las curvas características de salida y de transferencia, como lo vimos en un video anterior, ¿sí? Y voy a volver a remarcar sobre esta corriente en este video. Entonces, en un transistor el factor de amplificación beta normalmente anda entre uno de estos dos valores. O sea, beta puede ser entre 20 y, digamos así, por la práctica que he tenido, pues puedo decir que anda en este espacio. Algún libro se irá a un rango más amplio, otro a un rango más corto, así, pero a mi modo de ver, la beta de un transistor puede estar en este espacio, ¿sí? No quiere decir que un solo transistor pueda tener una beta de 20 y llegue a su beta a crecer hasta 800. No, o sea, a lo que me refiero es que hay transistores con beta baja, hay transistores con beta intermedia en este rango, y hay transistores con beta muy alta, ¿no? Entonces, en todo el espectro de transistores que llegamos a encontrar, los transistores de potencia tienen la beta baja. Los transistores de baja potencia, o sea, los pequeñitos, tienen la beta alta, ¿sí? Con estos valores que tenemos aquí, podemos hacer una predicción de cuál sería el orden de la alfa, esta ganancia, como se le llama, en base común, ¿sí? Entonces, no se les olvide que beta es el factor de amplificación en emisor común. O sea, cuando usamos al transistor en esta configuración, este es el factor de amplificación. Pero alfa es el factor de amplificación en base común. Este es el factor de amplificación cuando lo usamos en base común. Se le llama de amplificación, pero en realidad no amplifica. Sabemos que alfa es un valor menor a 1, e incluso hay una relación entre beta y alfa. Alfa es beta entre beta más 1. ¿Sí? Y de aquí mismo hay otra ecuación que me relaciona beta en términos de alfa. Aquí es alfa en términos de beta, y hay otra que me relaciona a beta en términos de alfa, que en video anterior se las di, ¿no? Voy a dejar ahorita esta porque esta es la que voy a usar. Sustituyo estos valores límite aquí y saco el valor de alfa que me va a dar los límites del rango que puedo llegar a tener en este factor de amplificación. Entonces, imagínense aquí, yo si sustituyo alfa aquí, voy a tener entonces alfa igual a 20 entre 20 más 1. O sea, eso me va a dar, ahorita les digo, y si sustituyo este alfa de 800, este me da punto 9987. Entonces aquí se ve los valores que puede llegar a tomar alfa. O sea, alfa correspondería a este rango. Este rango de beta está en relación directa con este rango de alfa. Cuando yo tenga beta de 20,
su alfa será este valor. Cuando tenga beta de 800, su alfa será este valor. En el caso del transistor 2N2222, que en laboratorio lo usamos para sacar las curvas, el valor de beta es del orden de 220 en este transistor. Eso me da una alfa de 220 entre 221. Voy a calcularla. Vean cómo yo parezco exagerado, pero no lo es tanto, sino que debo ser lo más preciso que se pueda, porque los valores se pueden llegar a acercar entre estos así. Por ejemplo, ustedes que estarán acostumbrados a manejar en ingeniería eléctrica corrientes grandes, voltajes grandes, un valor de 0.99, este valor y dirían que es casi lo mismo, o sea, es lo mismo, dicen 0.99 y desprecio el 87 y desprecio los siguientes dígitos abajo también, ¿no? Entonces digo que este es igual a y en electrónica eso no es cierto. En electrónica tenemos que hacer distinción, por eso hay que tomar así tantos dígitos de precisión. Ya no tomé más porque el siguiente dígito es un 1. Como es un 1, dije, bueno, esto ya en adelante los desprecio, pero lo tomo, ¿no? Entonces ese sería el valor para un transistor así como para que veamos el orden. Entonces, después de ver estos detalles y estas fórmulas, repasarlas, vamos entonces a las curvas características de salida para identificar los modos de operación del transistor. Entonces pongo acá, ahorita muevo la cámara. Aquí está, vamos a ver, déjenme acomodarle bien ahí, más o menos ahí tengo una buena campo de observación, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí son volts, no se alcanza a ver casi, es voltaje colector emisor contra corriente colector, o sea, las variables de salida en el emisor común. Estamos viendo las curvas características de salida para el transistor en configuración emisor común. Acuérdense que hay otras dos configuraciones, que es base común, colector común. El colector común también usa estas curvas, pero el base común usa unas curvas con este eje distinto, que es el voltaje colector base, en el caso de un base común, ¿sí? Pero sus curvas son muy semejantes a esto que tienen aquí. Cada una de estas curvas es para una corriente de base. La más inferior corresponde a corriente de base 0. Entonces aquí hagan de cuenta que tienen una corriente de base aplicada de 0 microamperes, ¿sí? Y a medida que la corriente de base va creciendo, pasamos de una curva a otra conforme va aumentando la corriente.
Por ejemplo, podemos pensar que aquí tenemos la siguiente curva corresponde, vamos a pensarlo así, a 5 micros, la siguiente por ejemplo a 10 micros, vamos a pensar que la siguiente corresponda digamos unos 13 micros por acá. Esta otra la voy a poner déjenme ver, es 15, 18 micros, algo así. Vamos a suponer que esta corresponda a 25 micros y así por el estilo, ¿no? O sea, a medida que va subiendo la corriente, se va de base, se va pasando de una curva a otra. Ahora vean estas curvas, todas esas curvas tienen en su inicio un crecimiento rápido de la corriente colector para crecimientos pequeños de la corriente de voltaje colector emisor. Cuando el voltaje colector emisor crece poquito, o sea, avanza un cachito, en ese pedacito la corriente se dispara, o sea, crece rápido, ¿sí? Y llega a una rodillita, o sea, una curvita donde dobla, yo le llamo la rodilla de la curva. Entonces, si nosotros ubicamos esas rodillas más o menos, aunque aquí no me quedó exacta mis curvas, se va formando, si ubicamos con un punto a esas rodillas, se va formando una parábola. Esa parábola que se forma con rojo la voy a trazar, algo así. Aquí no me quedó bien mi curva, pero la voy a poner por acá. Así hagan de cuenta que hace esto y esta otra igual acá. ¿Sí? Esa parábola que se forma es la frontera entre dos regiones, como se le conoce al transistor. Ya ven que en la curva del diodo tenemos 3 regiones de operación, la curva del diodo, ¿sí? O sea, toda la curva del diodo hace esto y se separa en 3 regiones. Cuando el voltaje del diodo es positivo y la corriente positiva, se le llama directa. Cuando el voltaje del diodo es negativo y la corriente negativa, se le llama inversa. ¿Sí? Entonces acá se le llama inversa a esta zona. Y cuando estamos en la zona de alta precipitación en corriente negativa y voltaje negativo, pero que casi no varía, como lo ven aquí, se le llama avalancha, ¿sí? Región avalancha. O Zener, que es lo que vimos. Entonces son 3 regiones. Pues en el caso de las curvas también tienen, las curvas del transistor tienen sus 3 regiones también. Esta frontera, esta parábola que se forma pasando por la rodilla de cada una de estas curvas, esa parábola me da la división de 2 regiones. La otra división se forma entre 2 regiones en esta curva que corresponde a corriente de base 0. Hacia abajo se forma esta otra región, o sea, aquí este espacio por debajo de la corriente de base 0 es una región del transistor. Esa es una región por debajo de la corriente de base 0. Otra región está en la zona donde las curvas son para corriente de base mayor a 0, pero no invade la zona de alta precipitación en corriente, donde la corriente crece muy rápido para un crecimiento pequeñito.
Entonces, esta zona que está aquí es otra región. Y esta zona de acá, donde al lado derecho de la parábola, al lado izquierdo, perdón, de la parábola, esta zona es otra región más, son 3 regiones. Los nombres de esas regiones, ¿cuáles son? Los voy a anotar. Esta región de aquí abajo se llama corte. Esta región, toda esta zona, todo este cuadrante donde las curvas toman pendiente casi horizontal, pero no exactamente horizontal, porque en realidad conforme la corriente crece, esta pendiente se empieza a hacer un poco más elevada, un poco más. Conforme la corriente baja, la pendiente se va acostando, ¿sí? Pero es la zona de menor pendiente. Esta se llama región activa. Así. Y esta zona a la izquierda de la parábola, que aquí se traza, se llama región de saturación. Entonces le pongo así, saturación. Además, bueno, ahí está la región de saturación. Entonces, son 3 regiones las que definen al transistor. Son 2 modos de operación, ¿sí? El modo de operación como interruptor, cerrado. Este modo de operación está relacionado, voy a acercar la cámara hacia este lado. Este modo de operación como interruptor cerrado está relacionado a esta región. O sea, se relaciona con saturación. El modo como interruptor abierto. Está relacionado con esta región. Y el modo, estos dos, pues son estos 2 modos de operación, pues es el mismo, ¿no? Es interruptor, pero cerrado y abierto. Así que hace que estemos acá o que brinquemos acá. Así que el transistor va a tener que estar brincando de una región a la otra, de una región a la otra. Si se quiere portar como interruptor abierto, está en esta zona. Si se quiere portar como interruptor cerrado, se va a esta zona. Para poder hacer eso, tiene que pasar necesariamente por esta zona. No puede evitarla, ¿sí? Tiene que moverse en este cuadrante. Así que pasa por la zona de activa, que es cuando opera como amplificador. Este es el otro modo de operación. Entonces, son los 2 modos de operación y las 3 regiones. La región activa es la que más se emplea, pero en aplicaciones de señal, de procesamiento de señal, ¿sí? En aplicaciones de circuitos digitales, de activación de relevadores, de control de potencia, se usa más el modo de interruptor cuando se maneja control de potencia, activar relevadores, con puerta lógica, circuitos digitales, cosas así, es el modo interruptor. Y cuando se usa para procesar señales, el modo amplificador. Cada una de esas regiones tiene características eléctricas muy particulares.
que ustedes ahí mismo las pueden ya empezar a identificar. Por ejemplo, ustedes pueden ver que si yo quiero tener al transistor como un interruptor cerrado, quiero que se comporte así, entonces voy a borrar este pedacito acá para auxiliarme. Un interruptor cerrado hacen de cuenta que aquí está el interruptor, es en realidad el transistor, imagínenselo así. Las terminales que fungen como un interruptor son colector, emisor, y la otra terminal, la base, es mi terminal de control. Entonces, si yo quiero que esto parezca un interruptor cerrado, la flecha me indica que va a cerrar en ese momento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Bueno, pues primero, cuando yo cierre, aquí se debe ver un voltaje pequeñito, un voltaje pequeño, eso entre colector y emisor, ¿sí? Como un interruptor cerrado. Eso necesariamente me ubica en esta zona, en la zona donde las curvas tienen pendiente elevada, porque ahí el voltaje es pequeño, no va a llegar a cero. Este es un interruptor electrónico no ideal. Si fuera ideal, su voltaje sería cero cuando se cierra, pero no es ideal, va a reflejar un voltaje pequeño, que es esta zona. Entonces eso va a pasar cuando haya corrientes, si se fijan, corrientes de base presentes, no cuando haya corriente de base cero. Corriente de base cero, se puede decir que esa curva queda fuera de esta zona, la curva de corriente de base cero que se queda fuera. Entonces necesito a fuerzas que la corriente aquí esté presente. Aquí tiene que haber una corriente. Ese es el requisito. Mi corriente tiene que ser mayor a cero. Ahora, todavía aquí no se aprecia qué tan grande tiene que ser. En este momento yo les voy a pedir que lo acepten por definición, la condición de que la corriente de base tiene que ser mucho mayor a cero. O sea, no una corriente de base chica, sino una corriente lo más grande que se pueda. Entre más grande sea la corriente, más vamos a estar en esta zona, más probabilidades hay de estar por acá, en esa zona. Ese es el requisito. Y cuando eso pase, ¿qué va a pasar? Que la corriente, como la corriente de base es grande, observen la curva. Si estoy en las curvas como esta, ¿no? 30 micros, 25 micros, si estoy en estas curvas que son corriente de base grande, pues ustedes observen cómo en esta zona la corriente colector también es grande. O sea, estoy en la zona en que la corriente colector es grande. Voy a poder tener una corriente alta aquí, una corriente colector grande, que es como debe ser en un interruptor cuando se cierra. Y el voltaje va a ser, pues esta corriente pues va a ser mucho mayor a cero, y este voltaje que hay aquí de colector emisor, o sea, de aquí a acá, este voltaje debe ser aproximadamente o cercano a cero. No lo voy a poner aproximadamente cero porque no quiero que se queden con esa idea, lo voy a poner nada más como un voltaje pequeño, ¿no? O sea, que tiende a cero. O sea, aquí se están comprobando las características cercanas a un interruptor cerrado, ¿sí? La condición es que mi corriente de base sea muy grande. Eso va a hacer que la corriente de colector sea también muy grande. ¿Y por qué tiene que ser eso? Porque se está cumpliendo la ecuación del transistor, la ecuación que les mostré al principio, que dice corriente colector es beta veces corriente de base. Así que si la corriente de base crece, la corriente colector crece.
Y la condición que el voltaje sea pequeñito, para que se vea como cerrado. Entonces estamos en la región de saturación. La condición de interruptor abierto. Si yo quiero que el transistor se comporte como un interruptor abierto, sería ahora al revés. En vez de que esta flecha apunte, apunte, en lugar de que apunte a cerrar, la flecha indica que se debe abrir. Cuando se abra, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la característica básica que debe cumplir un interruptor abierto? Pues es que la corriente sea cero. O sea, un interruptor abierto hace que entre sus terminales la corriente valga cero. Esa es la condición básica. En un interruptor cerrado es que el voltaje sea cero. Pero no se pudo lograr cero, pero sí nos acercamos al cero. Ahora, en un interruptor abierto, la condición es que la corriente se haga cero. Cuando eso pase, pues ya no estamos tan seguros que el voltaje sea cero. Simplemente sabemos que puede ser o no que haya voltaje, pero la corriente es cero. Eso ya garantiza que está abierto, ¿sí? Corriente cero. ¿Cuándo vamos a tener corriente cero? Pues cuando la corriente de base también se vuelva un cero, ¿sí? Cuando haya un cero. Porque en ese momento esta ecuación que dice IC igual a beta IB se va a cumplir. Si la corriente de base se hace cero, la corriente colector va a ser cero y en ese momento el transistor se porta como un interruptor abierto. ¿En dónde se cumple eso en las curvas? Pues aquí, donde tengo corriente de base cero o abajo incluso, ¿no? O sea, si quiero aplicar corriente en sentido contrario al transistor, no va a conducir, va a ser corriente de fuga, o sea, va a ser una corriente de fuga como la de un diodo y se va a abrir el transistor, ¿sí? Porque la base emisor del transistor se va a polarizar inversa, por eso, ¿sí? Entonces, estas condiciones no se ubican en esta zona. El voltaje, vean, el voltaje ya no tengo la certeza en dónde se ubica. ¿Qué valor toma el voltaje? Pues eso depende de las componentes que rodean al circuito, el voltaje. Pero la corriente va a ser cero. Circuito abierto, ¿sí? Así que este interruptor se abre y mi corriente de base tiene que ser cero para que esta ecuación obligue a que el colector se haga cero, ¿sí? Entonces, cuando quiero que funcione como interruptor abierto, necesito estar en la región de corte, aquí abajo. La operación como amplificador. La operación como amplificador, en esta región se cumple esta ecuación. Fuera de esa región, esta ecuación no se cumple. Entonces ustedes pensarán, se está contradiciendo el profesor, porque acaba de decir que esta ecuación se tiene que cumplir para que se abra el interruptor, ¿sí? Lo que pasa es que ya ven que para operar en estos dos modos de interruptor, en estas dos formas de interruptor cerrado o abierto, necesito necesariamente pasar a través de la zona de activa. Cuando pasa el transistor a través de la región activa, es cuando opera esta ecuación y hace que se mueva hacia allá o hacia acá. O sea, va a crear ese movimiento. O sea, es cuando va a tener validez esta ecuación. Cuando ya esté en la frontera, al pasar hacia allá, cuando ya esté en la frontera de la región activa y esté por pasar hacia saturación, en ese momento esta ecuación se cancela, deja de operar, pero ya el transistor ya está acá, o sea, en ese momento está entrando ya a saturación, ¿sí? Así que tuvo que hacer este movimiento, se fue moviendo hacia allá y cuando llegó aquí, esta ecuación dejó de operar en ese momento, pero deja de operar porque ya entró en ese momento a saturación, ya no se va a cumplir esta ecuación. ¿Qué quiere decir que ya no se va a cumplir? Quiere decir que entre más aumentemos la corriente de base, la corriente de colector ya no va a crecer, o sea, simplemente se va a quedar por ahí
un poquito en el valor que casi llegó a tener aquí, y crecerá un poquitito más, pero ya no va a crecer en esta proporción. Deja de tener validez esa ecuación. Simplemente ya entre estas dos corrientes, base y colector, ya no hay una relación tan estrecha como lo dicta esta ecuación. Entonces, cuando se mueva así, esta ecuación está siendo válida, pero aquí deja de tener validez. Si el transistor quiere pasar de cerrado a abierto, se va a mover otra vez hacia acá. Cuando se mueva, vuelve a tener validez esta ecuación y la corriente de base va a empezar a bajar. La vamos a tener que bajar poco a poco, o rápidamente, mejor dicho. Si quiero que sea rápida la transición, tengo que bajarlo rápido para que pase de aquí a acá. ¿Cómo lo hago rápido? Pues no empiezo a reducir la corriente, sino simplemente la quito, ¿no? O sea, si la corriente de base era 25 microamperes y de repente quito la corriente de base, apago la fuente que alimenta la base del transistor, en ese momento doy el salto hacia acá, pero ese salto pasa por aquí. Cuando pasa por aquí es cuando esta ecuación se vuelve a validar, y como la corriente de base es cero, el transistor me lleva a esta posición en donde la corriente es cero, y ahí me suelta. Esta ecuación deja de obtener validez en ese momento. Ya más adentro, si acá en la base del transistor apliqué un voltaje negativo, se va a querer circular corriente de emisor a base, pero ahí hay un diodo y en realidad va a ser una corriente de fuga, ya no va a ser grande la corriente. En ese momento en que yo quiero ya aplicar corrientes incluso negativas, pues esta ecuación se desliga, o sea, deja de operar y ya no interviene en la explicación de lo que pasa acá abajo, ¿sí? Simplemente ya llegamos a corte. Esos son los dos modos. Así que aquí tengo los dos modos de interruptor, ¿no? Pero la región activa hace que opere como un amplificador. ¿Y dónde se aprecia esta ecuación? El efecto de esta ecuación se aprecia aquí en este espacio. O sea, cuando yo paso, hagan de cuenta ustedes que estoy en esta curva y que estoy por acá, así, estoy operando aquí al transistor, lo estoy haciendo que opere en ese punto y quiero, aumento la señal de entrada. Tengo una corriente de base de 13 microamperes y la elevo a 18 microamperes. Entonces, en el momento en que yo hago este salto hacia acá, en la misma proporción va a crecer mi corriente colector. Para este punto la corriente andaba por aquí más o menos, o sea, estaba por acá, ¿sí? Voy a desaparecer estas letras para que no me estorbe. Entonces, quito también aquí esto. Si yo estoy en este punto de operación y me quiero mover a este punto de operación, estoy haciendo un incremento delta IB de 5 microamperes. Ese es el incremento. Si ese incremento provoca, por ejemplo, que yo pase de tener, vamos a suponer aquí 13, y vamos a pensar que se va hasta 18, o sea, que así se comportara de bonita las curvas, ¿no? Que acá son 13 micros y acá son 13 miliamperes, acá son 18 micros de corriente de base, micros, y acá son 18 miliamperes. Entonces, el salto que dio fue de aquí, de este valor a este valor. Hubo un incremento, no quiero ponerlo con rojo, hubo un incremento de 5 miliamperes, ¿sí? 5 miliamperes, mientras que acá fueron 5 microamperes. Entonces la relación beta sería la variación de corriente colector entre la variación de corriente de
base. O sea, esta variación correspondería a la entrada, esta variación de corriente en el colector correspondería a la salida. Así que para una variación de corriente de entrada hay una variación de corriente de salida. Es un efecto amplificador, ¿no? Si hay una variación de 5 micros y a la salida se observa como 5 milis, pues se observa amplificada esa proporción, y eso hace que el factor de amplificación se considere como 5 milis entre 5 micros. Esto me va a dar lo mismo que si fuera, por ejemplo, 1000, o sea, esta división me va a dar 1000. Ese sería el factor de amplificación, me está amplificando 1000 veces. Si ahora incremento la corriente de aquí a acá, a de 18 a 25, voy a tener un salto, o sea, una delta IB, así, que sería 25 menos 18, 7 microamperes, ¿sí? Y vamos a suponer que en esa misma proporción, pues acá igual, ¿no? O sea, se va a aventar un salto parecido y ahora va a tener 25 miliamperes. Entonces otra vez aquí voy a tener otro salto, y está de 7 miliamperes. Ese salto de 7 miliamperes hace que la relación de variación de corriente colector, que es salida, a variación de corriente de base, que es entrada, algo como esto, me vuelva a dar otra vez 1000. O sea, se va a mantener más o menos, no exactamente lo va a cumplir para todos los saltos, pero sí cada vez se va a llegar a ser un poquito más pequeña. O sea, se van acercando cada vez más, pero al principio empiezan a hacer saltos muy semejantes de la misma distancia, y luego ya conforme va creciendo se van acercando un poco las curvas y la beta se empieza a hacer más chiquita, ¿no? O sea, empieza a ser menor la beta del transistor, como les comenté en clase anterior en el video pasado, donde les dije cómo la curva del transistor viene así y baja, ¿no? O sea, crece y luego vuelve a bajar, así que eso se aprecia aquí. O sea, al principio son saltos chicos, luego empieza a crecer la separación aquí, y luego otra vez se vuelven a acercar, se vuelven a hacer pequeños para darme esa relación, pero en esencia más o menos mantienen, en promedio mantienen la misma distancia, lo que hace que beta sea más o menos en promedio el mismo valor de transistor. Así que el efecto amplificador ahí lo tenemos. Cuando estamos en esta zona, los voltajes son grandes, ya no son pequeñitos en colector emisor, ya son más grandes, pueden ser mayores a esta frontera. Esta frontera normalmente anda como por 0.5 volts. Esta frontera, su promedio se considera como 0.5 volts. No su promedio, su límite superior se considera como 0.5 volts. O sea, aquí más o menos, voy a borrar este espacio para que no me estorbe aquí la región de corte. Pero ¿en dónde se ubica la región activa? Pues más o menos en esencia se puede decir que abarca, si yo trazo aquí esta línea, una vertical, abarca por acá, o sea, desde 0.5 en adelante, ¿sí? De ahí en adelante más o menos es como el límite superior de la región de saturación. El límite superior está por acá, en esta rodilla, así que ahí me da la frontera. Conforme crece este voltaje, conforme el voltaje crece, como lo vamos a ver, la corriente empieza a bajar y va a bajar la corriente colector y nos vamos a empezar a acercar hacia acá. O sea, el movimiento no es exactamente horizontal, sino que es en forma de una recta que desciende. Así que nos vamos a ir moviendo hacia acá, y a medida que nos acerquemos, conforme nos alejemos de saturación, nos vamos a acercar a corte. Como nos vamos a acercar a corte, entonces las corrientes empiezan a bajar. Vean, la corriente colector baja, ¿sí? Y el voltaje empieza a crecer, ¿sí? El voltaje crece a medida que la corriente baja. O sea, si nosotros operamos al transistor,
lo vamos a operar en sus 3 regiones. No nos podemos mover a esta zona para acá ni para allá, o sea, no hay no hay operación del transistor hacia arriba ni hacia acá. La operación del transistor es así, como está mi mano, en este movimiento, hacia saturación, hacia activa y corte. De corte a activa y de activa a saturación. De saturación a activa y a corte, así. Entonces estamos así. Si yo me voy a ir hacia este modo de operación, tengo que moverme hacia acá, haciendo que se reduzcan los voltajes y aumente la corriente colector, que es interruptor cerrado. Si me quiero mover hacia la zona de interruptor abierto, ¿sí?, me tengo que mover hacia abajo. De esa manera el voltaje va a crecer y la corriente va a bajar. Para interruptor abierto tengo que tener corriente cero, entonces voy a tener que bajar. Y si yo quiero estar en la zona de amplificación, entonces me tengo que mover de esta forma. Si me muevo acercándome a saturación, al acercarme hacia allá la corriente de colector va a crecer, pero el voltaje se va a reducir. Y si me muevo hacia la zona de corte pero sin llegar a corte, solamente me muevo hacia acá pero no llego a corte, nada más me acerco, me muevo hacia abajo, entonces el voltaje crece, pero la corriente se reduce, la corriente de colector se reduce, y en la misma forma se debe estar reduciendo la corriente de base. Así que el movimiento es así, ¿sí?, para poder estar operando en las 3 regiones del transistor, ¿sí? Así que si estoy en la región activa, tengo que estarme moviendo en ese espacio, ¿sí? Ahora, ¿por qué no puedo irme más arriba? ¿Por qué no puedo irme hacia acá? Lo vamos a ver en el otro extremo del pizarrón. Entonces voy hacia allá, regreso al principio del pizarrón, borro aquí. Y le voy a llamar a este espacio zona de operación. Segura. Hay una zona de operación segura en el transistor de la cual no me debo de salir. Y se identifica en estas curvas de salida, en las curvas características de salida. Entonces aquí tengo voltaje colector emisor, por acá tengo corriente colector. Son los mismos ejes que estábamos viendo en las curvas, ¿sí? Son los mismos ejes. Corriente de base es así. Entonces, si yo aplico una corriente de base, estoy así, en una curva. Hace esto para una corriente de base. Si aplico más corriente de base, entonces es como si esta curva se empezara a mover hacia arriba. Y si aplico más corriente de base o más corriente de base, así se va a ir moviendo cada vez más, ¿sí? Pero hay un límite, porque el transistor es un dispositivo electrónico, así que por aquí va a estar aumentando la corriente colector. En el momento en que la corriente sea demasiado grande, pues este dispositivo va a empezar a calentarse cada vez más, ¿sí? Va a llegar a su límite de disipación. Cuando llegue a su límite de disipación se quema. Así que debe haber un máximo, o sea, debe haber una corriente de colector máxima que el fabricante me especifica. Hay una corriente de colector máxima, ahorita yo le llamo así, máxima,
debe tener un nombre particular en la hoja de datos del fabricante. Ahorita no tengo a la mano ningún formato para verlo, pero debe haber un valor máximo, ¿no? Entonces no debo exceder ese tope, es la frontera que no puedo pasar. Por eso no puedo invadir hacia arriba en las curvas. No puedo decir que cuando opero como amplificador me muevo hacia allá. Tampoco puedo moverme hacia acá, porque estas curvas del transistor, a medida que crece el voltaje, están levantando. Llega un momento en que hacen esto, así. Se disparan esas curvas. ¿A qué se debe? Se debe a que a medida que crece este voltaje, el voltaje en este transistor, ya ven que aquí por ejemplo está el voltaje base emisor, y acá tenemos al voltaje colector emisor, y acá está el voltaje base colector. Entonces, si yo quiero operar al transistor como un amplificador, ¿cuál es la condición? Es la unión emisor debe estar en directa. Así que este voltaje, aquí este voltaje que es base emisor, es voltaje base emisor, debe ser mayor a 0. Es la unión emisor indirecta, aquí está. La unión colector, si quiero que opere como un amplificador, debe estar en inversa. En inversa. Esta unión debe estar en inversa. Este voltaje debe ser negativo. Si este voltaje, a medida que crece el voltaje colector, vamos a dejarlo así, ¿no? Es los dos voltajes. Me asegura que la unión emisor está en directa. Me asegura que la unión colector está en inversa. Así. Ahora, hay una relación entre estos voltajes, entre los tres voltajes del transistor, ¿sí? El voltaje base colector es igual al voltaje base emisor menos el voltaje colector emisor. Esta ecuación usted la puede sacar aquí de un planteamiento de ecuación de malla. O sea, hagan el recorrido de estos voltajes. No hay un circuito cerrado como estamos acostumbrados en circuitos eléctricos, pero la trayectoria cerrada la trazamos nosotros a recorrer los voltajes y regresar al punto donde empezamos aquí. Si yo empiezo aquí sería una subida, entonces tendría que poner así, menos BB. Luego paso por una caída, esta caída es más BBC, más BBC. Y luego paso de más a menos otra vez, que es otra caída, así que es ahora más BCE igual a 0. Entonces hice el recorrido y llegué al punto donde empecé, o sea, hice un circuito cerrado. Visualmente no lo veo, o sea, físicamente no hay un circuito cerrado, pero mentalmente lo hice a través de recorrer estos voltajes. Y esa suma algebraica de los voltajes debe ser 0 según la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, al despejar el voltaje base colector, de aquí al despejarlo sale esta ecuación. Y esta ecuación que me dice que si yo me muevo hacia acá, el voltaje colector emisor crece. Si este voltaje crece demasiado, esta unión, la unión de aquí, la base colector, se va a polarizar en inverso demasiado. Y como es un diodo, pues entonces se puede decir que para ese diodo que está ahí, estamos en esta zona, estamos en la región inversa, estamos así, y nos estamos acercando al punto de ruptura, donde se entra en ruptura en la región avalancha, o sea, estamos moviéndonos hacia acá, y hay un límite. Si excedo ese límite, este diodo entra en ruptura, y cuando entra en ruptura la corriente se dispara. Ese disparo de corriente hace que esta corriente se eleve, porque hay mucha corriente hacia acá, y no solo hacia acá, sino que también va a haber corriente hacia acá. Antes no había corriente hacia acá porque era la corriente de fuga. La corriente que está circulando es una corriente de fuga, la IC0,
por acá, pero ahora va a haber una corriente que ya no va a ser IC0, antes era esta corriente aquí es la IC0. Cuando el voltaje llegue a este punto, porque aquí hay un diodo, llegue a su umbral, a su voltaje de ruptura, en ese momento se precipita esta unión, deja pasar mucha corriente y eso hace que esta corriente se dispare. Por eso este eje se va hacia arriba, o sea, se dispara y deja pasar mucha corriente. Cuando llegamos a esta zona, a esta frontera, el transistor se quema. No debemos exceder el límite. Entonces, ¿qué marca el límite aquí? Pues depende de la corriente de base que estemos manejando, va a ser el límite de voltaje, ¿no? O sea, aquí va a haber también algo así como una parábola que hace esto, o sea, algo así. Entonces, quiere decir que el fabricante nos va a decir hasta qué voltaje debemos llegar, no debemos exceder ese límite. Así que esto lo quito para que no me ocupe espacio, y lo que el fabricante hace, dice, para que no llegues a ese punto, te voy a dar otro requisito: no excedas este voltaje colector máximo también, aquí, colector emisor, aquí la regué, o sea, dice, no excedas ese límite. Si excedes ese límite, se daña el transistor. Así que no debo exceder, y las curvas nada más van hasta aquí, hasta ese punto. Es la otra frontera. Ahí está. Esa es mi otra frontera. Entonces, no me puedo mover hacia allá, no me puedo mover hacia acá. Y todavía hay otra frontera más que me la marca, esa frontera me la marca la potencia misma del transistor, ¿sí? El transistor, aquí lo tenemos, o sea, está el dibujito del transistor. Bueno, ¿por dónde circula la mayor corriente del transistor? Bueno, la mayor corriente circula de colector a emisor. De colector a emisor es donde pasa la mayor corriente. También hay circulación de corriente por el transistor, por la base. Entonces voy a borrar porque está muy lleno de letras, pero se los voy a poner así, ¿no? Entonces, aquí tenemos un transistor. Por aquí pasa una corriente colector, por aquí una corriente de base. Aquí hay dos uniones. La unión que tiene polarización inversa no disipa casi nada, su potencia es insignificante, pero la unión que tiene polarización directa tiene la disipación alta porque está en directa, y va a ser mayor si la corriente crece. Entonces aquí hay una disipación, o sea, de aquí a acá, donde está este voltaje base emisor, aquí hay una disipación que se llama la disipación en la base del transistor, porque viene de acá, de la corriente que aplicamos, ¿sí? Entonces la disipación en la base del transistor. Pero también acá hay una disipación que la produce esta corriente y el voltaje en estas terminales, el voltaje colector emisor. Entonces la potencia del transistor de disipación es la potencia en la base, que sería BBE por IB, más la potencia de colector emisor, que es BCE por IC. De estos dos productos, este producto es el más grande, este es más pequeño. Entonces, muchas veces, como este es más pequeño, en los libros lo desprecian, no le dan importancia y dicen que la potencia del transistor es aproximadamente el voltaje BCE por IC. Así, el puro producto de voltaje por corriente. El fabricante nos va a decir cuánta potencia disipa el transistor. ¿Sí? Me dice cuánta potencia disipa. Entonces dice el fabricante, si tú excedes esta potencia, tu transistor se va a quemar. ¿Sí? Vamos a suponer el transistor
¿Se acuerdan que en la última práctica, los que están conmigo en laboratorio, les comentaba que el transistor disipa, el 2N2222 disipa una potencia de 625 miliwatts. Entonces, como disipa 625 miliwatts, para el transistor que estábamos manejando, 625 miliwatts, entonces cualquier producto, voltaje, corriente que me dé esta potencia hace que el transistor se queme. Así que, por ejemplo, cuando estoy manejando voltajes grandes, cuando manejo voltajes grandes necesito corrientes pequeñas que multiplicadas me den esta potencia. Y cuando esté manejando al revés, voltajes pequeños, por acá, voy a tener derecho a corrientes grandes que me van a dar esta potencia. Y también puedo tener valores intermedios, donde ni sea grande ni pequeño el voltaje, y estar aquí, y las corrientes van a ser intermedias, ¿sí? Así que cuando nosotros ubicamos todos los puntos, los pares de coordenadas, esta es una coordenada, ¿no? Es un voltaje y una corriente, o sea, los pares, cada coordenada de estas, cuando ubicamos cada coordenada que me da en su multiplicación esta potencia, estamos trazando la frontera que no podemos trascender, no podemos pasar de ahí. Entonces, imagínense, si yo busco esos puntos, me va a dar algo como esto, así. Algo como esto es lo que me va a dar, ¿sí? Bueno, aquí se ve muy exagerado, lo voy a hacer un poco más, porque se comió demasiado espacio de la gráfica, ¿no? Entonces, parece desesperanzador ahí ver eso, ¿no? O sea, imagínense algo como esto, así. Esta frontera me dice que si yo invado hacia acá con esta corriente de base, invado voltajes más grandes, estoy excediendo esta potencia. Si aumenta la corriente de base, pues aumenta la corriente colector y le excedo, ¿sí? Igual acá, ¿no? O sea, si yo estoy en esta zona en donde mi voltaje puede ser más pequeño, pero la corriente es grande, estoy invadiendo, este producto va a exceder este valor. Pero también hay valores, por ejemplo, como estos, como este valor, más o menos aquí, que corresponde a este. O sea, hay voltajes en donde si bajo, pues la corriente podría ser más grande, aparentemente, para no tocar esta, ¿sí? Pero no, porque ya estoy excediendo el límite de corriente que soporta el transistor, ¿sí? Así ya no puedo exceder ese límite de corriente. Entonces yo podría pensar que esta parábola me describe que puedo ir hacia acá, ¿no? O sea, puedo ir hacia acá o puedo ir hacia acá. O sea, esta parábola parece que me describe que puedo invadir hacia acá, puedo invadir hacia acá, pero no puedo porque ya estoy excediendo el límite máximo de corriente. Igual no puedo ir hacia acá porque ya estoy excediendo el límite máximo de voltaje. Entonces, esta es una frontera que no puedo sobrepasar, corriente máxima. Esta es una que no puedo sobrepasar, que es el voltaje máximo del transistor. Y esta otra frontera no la puedo sobrepasar porque me habla de la potencia máxima del transistor. Entonces aquí, esta zona la puedo borrar así, simplemente la quito, y esta correspondería a la potencia máxima del transistor, que no puedo exceder porque este producto excede el valor de la potencia.
Y la región de amplificación del transistor está limitada no solo por esas fronteras, la región de amplificación, ¿no? La región de amplificación, que me la limita, la corriente de base 0. La corriente de base 0 está por acá, o sea, levanta así, hace esto y sube. Esta zona, esta curva que corresponde a corriente de base igual a 0 microamperes, ahí para que no estorbe. Esta zona me está limitando la región activa, la región de amplificación, y la otra zona que me limita es la región de saturación, donde el transistor se satura, se cierra, o sea, sería este espacio donde hace la parábola, aquí donde doblan las rodillas, o sea, más o menos algo así, así. Aquí está muy exagerado, está muy grande mi gráfico, en realidad está más pegadito, está muy chiquita, ¿sí? Pero ustedes hagan de cuenta que pues ahorita la dejamos así, ¿no? Esta es la región de saturación, acá abajo es la región de corte, y por acá estamos excediendo la potencia del transistor. Entonces, ¿cuál es la zona que tenemos permitido trabajar como amplificador? Pues es esta zona en medio, aquí. Todo este espacio, aquí, este pedacito, es la zona de la región activa, donde el transistor puede operar como amplificador. Esta es la zona de operación segura, ¿sí? Zona de operación segura. Bueno, así le dejo nada más, ¿no? O sea, zona de operación segura es este espacio que tenemos aquí. Y aquí están, pues aquí en medio van todas las curvas que ustedes se puedan imaginar. Esta corriente es la corriente de base 0. Esta altura que va creciendo, que se va separando del eje, me marca la corriente que circula por el transistor de colector a emisor, esta zona. Pero si se fijan, la corriente de base es 0, o sea, acá mi corriente de base es 0 en ese momento. Entonces, aquí mi corriente de base vale 0. Y sin embargo hay corriente por acá. Esa corriente es esta, que va creciendo a medida que el voltaje por acá aumenta. Si este voltaje aumenta, crece más, esta corriente de fuga aumenta. ¿Esa corriente cuál es? Esta es la corriente ICE0. Esa corriente que les había comentado antes. Esta corriente, que es 1 más beta IC0. ¿Sí? La corriente de fuga que pasa por aquí es la IC0. La corriente de fuga. Pero esta corriente que pasa por acá esta corriente colector, que es la ICE0, es beta más 1 veces esta corriente. Esta corriente es la de fuga, y esta de acá es 1 más beta veces este valor, y pasa por acá. Pero ¿cuál es la condición? Que la corriente de base valga 0, o sea, que no esté entrando corriente. Esa es la corriente de fuga de colector a emisor, ¿sí? Los fabricantes nos dan esta corriente. En la hoja de datos nos dan también esta otra corriente, porque a veces aumentan con el aumento de temperatura y hay que tomarlas en cuenta. Se toman más en cuenta cuando se hacen proyectos de potencia. Ustedes, si van que son de ingeniería eléctrica y quieren hacer un circuito de alta potencia, pues ahí sí tienen que tomar en cuenta sus corrientes de fuga, porque llegan a crecer bastante con el aumento de temperatura. Así que puede llegar a pasar corrientes que ya hay que tomar en consideración, las corrientes de fuga, cuando tengamos corriente 0 en la base.
¿sí? Esta es la zona de operación segura. Ya vimos que acá está región de saturación, región de corte y la región activa. Pero la región activa no puede ir hacia acá, no puede ir hacia acá, no puede ir hacia acá. Solo en este movimiento, así. Bueno, aquí detengo este video y pasamos a otro video.